Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les quiero enseñar los primeros pasos o las bases que debemos tener en cuenta a la hora de querer aprender a manejar este programa como lo es Photoshop, que sirve, como muchos sabemos, para la edición y mejoramiento de las fotografías. Bueno, primero que todo, a la hora de tú abrir el Photoshop, se te va a abrir esta interfaz. Este espacio que está aquí es la área de trabajo. En todas las versiones de Adobe Photoshop, puede ser de CS3, CS4, CS5, etcétera, etcétera, te va a aparecer de la misma, pues muy similar a la hora de espacio de trabajo, es decir, a este lado la barra de herramientas, acá los menús, acá las otras ventanas como lo son capas, canales, trazados, estilo, etcétera, etcétera. Todo esto vamos a ir viendo de qué manera funciona o de qué forma nos servirá más adelante. Primero que todo, la función de cada una de estas herramientas. Apenas tú tengas claro de qué forma o de qué manera funciona cada una de estas herramientas, se te hará mucho más fácil entender y aprender a utilizar este programa. Lo primero que haremos es abrir una imagen o varias imágenes para explicarle de qué manera funciona cada una de estas herramientas. Entonces, una forma de eso es darle en archivo y le damos en abrir a una ventana donde tú ubicarás el archivo que quieres abrir o los archivos que quieres abrir. En este caso voy a abrir estas tres imágenes y en esta parte me van a aparecer las tres imágenes. ¿De qué manera paso a la siguiente imagen? Solamente le doy clic en el nombre y pasa a la imagen que quiero editar o quiero mejorar. Bueno, en este caso tengo estas dos imágenes de personas con las cuales quiero explicar de qué manera funcionan estas herramientas. La primera es la herramienta mover. Como su nombre lo indica, esta herramienta lo que te hará es mover los archivos que se encuentran dentro de las capas. Adobe Photoshop funciona por medio de capas, es decir, esta capa se llama fondo. Si yo al momento de por ejemplo pararme en esta otra foto y la arrastro con mover a esta parte de acá y la suelto en esta parte, se me creará automáticamente otra capa. Y de esta manera funciona Adobe Photoshop sobre capas. Al momento de editar una imagen, se te recomienda que desbloquees la capa fondo, que es sobre la que vamos a trabajar. Entonces, para desbloquearla, lo que harás es darle doble clic aquí donde está el candado y te saldrá esta nueva ventana donde te pide el nombre de la capa. Si quieres lo dejas así como está, sería capa 0, entonces le damos OK y ya está desbloqueada. ¿Esto para qué? Para permitir editar y mover esta capa. Es decir, con control alterna Z me devuelvo, la dejo como estaba al principio, que estaba bloqueada, y la voy a intentar mover y no me dejará moverla. Entonces ya sabes, la desbloqueas y ya la puedes mover. De igual manera, con esta misma herramienta puedes darle clic en uno de los extremos y la puedes girar, mover de todas las maneras y formas que tú desees. Para eliminar una capa, simplemente me paro sobre una de la que quiera eliminar y le doy suprimir y esta se eliminará automáticamente. La siguiente herramienta es herramienta de marco rectángulo, que sirve para seleccionar. Al dar clic derecho sobre esta herramienta se te desplegarán otras opciones, como la son el elíptico, la fila única y la columna única. Esta herramienta básicamente lo que hace es hacer una selección con esa forma. Por ejemplo, en este caso sería de cuadrado, de rectángulo, y sobre esta selección, o sea, todo lo que está dentro es lo que afectará a la hora de yo querer editar algo. Es decir, sobre
sobre todo lo que está aquí adentro de este cuadro es que voy a afectar al momento de yo, por ejemplo, borrar. No afecta por fuera de esa selección, específicamente trabaja sobre lo que está dentro de esa selección, dentro del cuadro. Bueno, de igual manera a la hora de, por ejemplo, eliminar con suprimir, afectará solamente lo que está dentro de esa selección. Ya sabes, con control alterna Z te devuelves. Y cómo quito esta selección cuando ya quiero dejar de trabajar sobre ella, simplemente le doy en selección o deseleccionar, o simplemente le doy control D y se quitará la selección. Bueno, de igual manera esta tercera herramienta que se llama lazo funciona para hacer selección, pero ¿de qué manera? Manera a forma de pulso, es decir, por donde tú pases el clic sostenido, es la forma en la que te hará la selección. De igual manera solo afectará lo que esté dentro de esa selección. Es una herramienta para hacer selección, al igual que está el lazo poligonal, que este ya es por medio de clics. Y al llegar al principio de donde empecé, se hará la selección de acuerdo a la forma en que tú la hayas hecho. Bueno, la tercera herramienta es la varita mágica. Esta varita mágica es prácticamente para lo mismo que las dos anteriores, para hacer un tipo de selección. Pero ¿de qué forma trabaja esta varita sobre las capas que queremos afectar? De la siguiente manera: esta varita solo selecciona una tonalidad, es decir, al yo dar clic en esta parte del azul, seleccionará toda esta parte que tiene la misma tonalidad o el mismo color, por decirlo así. Ejemplo, en este caso tengo esta foto de este señor en un fondo blanco. Al yo darle clic en la parte blanca, seleccionará todo lo que esté de ese color blanco, es decir, todo lo que sea blanco lo afectará esta selección. Acá donde dice tolerancia, que es esto que está aquí, es el grado en el que esta varita funcionará, es decir, entre mayor sea, mayor tolerancia o mayor tonalidad, esta seleccionará. En 32, fíjense que selecciona toda esta parte del señor, ya que él tiene una camisa blanca, tiene el pelo blanco, la barba blanca, entonces esas partes las selecciona. Si yo le bajo la tolerancia por a un 10, este comenzará a seleccionar menos partes, es decir, al yo bajarlo, solo baja, por decirlo así, la tolerancia a la hora de seleccionar las tonalidades. Ya vemos que hay partes blancas que no son del todo blancas como estas, que no las selecciona, es decir, este es un blanco total y este es una escala de gris, entonces ya deja de tomar esto como tonalidad blanca. Entonces si lo bajo a un 5, disminuye el área de selección. Bueno, dejémoslo en 30 como estaba. Listo. Ya explicada esta parte, pasamos a el tampón clonar. Esta herramienta funciona de la siguiente manera: con alterna tomo una muestra de alguna parte de la imagen, por ejemplo de este puntico que está aquí, le doy clic, tomo esa muestra y donde quiera yo clonarla, simplemente le doy clic. Con el alterna presionado, le doy clic a cualquier parte y automáticamente la clono a otro lugar.
Esta herramienta funciona de esta manera, donde tú le diste la muestra o clic para seleccionar la muestra, y donde estás dando clic donde vas a clonar hay un espacio, que es el espacio que vemos aquí. Todo lo que hay en este espacio de la cruz es lo que va a clonar al espacio donde está el círculo. Es decir, donde está la cruz, clona lo que está en la cruz a donde está el círculo. De esa manera funciona el tampón clonar. Bueno, el borrador, como lo saben, es para borrar. El bote de pintura es para rellenar de color. Ejemplo, creo una capa vacía. ¿Cómo creas una capa nueva? Le das aquí donde está la hojita y automáticamente te creará una capa nueva sobre la cual trabajarás y no afectarás la de fondo. Es decir, con el bote de pintura selecciono un color, en este caso verde, le doy clic y él rellena automáticamente toda la imagen o lo que tenga seleccionado en ese momento de ese color. Eso sin afectar la imagen de fondo. De igual manera, al dar clic derecho se te desplegarán otras opciones como lo es la herramienta de degradado, que al seleccionarla te saldrá estas opciones de acá arriba, que le das clic aquí y puedes cambiar el color de los degradados. Aquí hay unos que él te trae por defecto, o simplemente al pararte sobre el color y darle aquí en donde dice color, es decir, le das en el punto, en este punto o en el verde, y aquí donde está color lo cambias por otro color, por el que desees. Le das OK y simplemente en la capa nueva o en la capa que creaste das un clic, lo sostienes, arrastras hasta un cierto punto donde quieras y automáticamente te quedará el degradado. Dicho esto, la opción o la herramienta pluma lo que hará es crear una serie, un tipo de línea que vas creando con clic por medio de puntos. ¿Esta herramienta para qué sirve? Esta herramienta básicamente sirve para recortar las imágenes, es decir, por medio de punto vas a seleccionar todo el borde o toda la silueta de la persona hasta que des la vuelta entera. En este caso le voy a dejar hasta aquí para no alargar tanto el video. Hagamos de cuenta que ya seleccioné todo esto, y al momento de llegar a donde iniciaste te saldrá ese ovalito al lado de la pluma. Le das clic ahí y se te creará una línea. Esta línea de por sí sola no funciona en este caso para recortar. Entonces lo que harás es dar clic derecho, hacer selección. En este radio que dice de desvanecimiento, lo que te hará es desvanecer un poco el recorte para que no te quede muy, por decirlo así, rústico, que no se vea tan recto el recorte. Entonces, por ejemplo, en 2, ¿de qué manera? Aquí ya hizo la selección, aquí está hecha la selección, pero si le doy suprimir, que es para eliminará la parte de adentro, y la parte de adentro no es la que quiero eliminar, sino la que está por fuera. En este caso sería el fondo. Entonces, para invertir esta selección, para eliminar la parte de afuera, vamos a selección, invertir, y eliminamos el fondo de la imagen. Quitamos la selección y ya nos queda la imagen lista para cambio de fondo. Con la primera herramienta, que es mover, la puedes poner más grande para no distorsionar la imagen, como de esta manera que se pone más ancha o muy larga. Lo que haremos es darle clic a este, ¿cómo le llamamos? Cadenita que está aquí, y la puedes
poner grande, pequeña, sin distorsionar la imagen. En este caso, como no tiene brazo, lo voy a dejar medio cuerpo hasta aquí, y le doy en el chulito y me quedará la imagen aquí. De esta forma funcionan las capas. Si está por encima de la de fondo, obviamente se va a ver solo la que está por encima. Si yo bajo esta capa con clic sostenido y la arrastro hasta abajo, automáticamente el degradado queda al fondo y la imagen de la persona que yo quiero que quede adelante pues quedará encima del fondo. De esta manera se hacen los montajes. Ejemplo, ya tengo la imagen recortada, le quiero tirar un fondo, entonces vengo y arrastro la imagen aquí y ya me quedará la imagen con un fondo. Ya tú lo acomodas al tamaño que veas más conveniente. Ya sabes que con control más acercas y con control menos alejas. Pues en este caso ya tenemos un montaje, por decirlo así. Bueno, en caso de que le quiera agregar alguna frase, algún tipo de texto, simplemente vamos a la herramienta texto. Le damos clic y escribimos lo que vamos a escribir. En este caso voy a escribir Finet Tutoriales. Le doy en el chulito. Aquí está muy pequeño el texto, entonces vamos a la primera herramienta, que es mover, y lo vamos a arrastrar de las esquinas y lo pondremos más grande. De esta manera agrego lo que son los textos. Que le quiero cambiar el color o la forma, o le quiero meter algún efecto a ese texto para que no se vea tan simple. El Photoshop te trae unos estilos por defecto. Ya estos estilos tú los puedes descargar, como por ejemplo estos que yo tengo aquí. Los puedes descargar por internet e instalárselos, y simplemente con seleccionar la capa del texto, que es esta en este caso, y darle a uno de esos estilos, automáticamente te dará el estilo o el color de ese estilo que seleccionamos. De esa manera le damos o cambiamos el color y el efecto de ese texto con solo un clic. Que tú lo quieres hacer manual porque no te gusta ninguno de esos estilos, sino que tú lo quieres hacer, entonces lo que haremos es darle doble clic en esta parte de la capa, en esta parte vacía, y te saldrá esta ventana que se llama estilo de capa. En esta ventana te saldrán una serie de opciones. Ya tú aquí vas mirando para qué funciona cada una. Por ejemplo, el bisel y el relieve, por ejemplo el trazo, que es el contorno del texto, por ejemplo la sombra al interior, la sombra al exterior, un resplandor. Ya todas esas opciones tú las vas probando una por una y te darás cuenta de qué manera funcionan. De igual manera sirven para todas las capas que tengas en este. Por ejemplo, lo mismo puedes hacer con la imagen de la persona. Le das doble clic, le trazo, satinado. Todas estas opciones te harán cambiar el estilo de la capa que tienes seleccionada en ese momento. Bueno amigos, eso es todo por ahora. Más adelante les estaré trayendo más tutoriales un poco más avanzados, ya que tengan conocimiento de lo básico. Entonces para la próxima les traigo un tutorial más avanzado para que vayamos mejorando un poco el manejo de esta herramienta como lo es Photoshop. No olviden suscribirse, compartan el video si les gustó y dejen su me gusta. Hasta la próxima.